Regreso aquí en Noticias 24 en esta jornada de día viernes, donde hay varios temas que están sobre la mesa y uno importante para las relaciones internacionales de nuestro país es la tensión que hay en estos momentos con Venezuela y también con Bolivia debido a la situación migratoria. Queremos profundizar en este tema junto al ex canciller de nuestro país, don Heraldo Muñoz, a quien saludamos de inmediato. ¿Cómo está, Heraldo? Un gusto saludarlo. Hola, Davor, muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo definiría la situación por la que está atravesando nuestro país? Partamos con Venezuela primero. ¿Cómo analiza usted ese problema? Bueno, leí las declaraciones del canciller venezolano Iván Gil, donde expresa su preocupación conmovedora por la situación de los derechos humanos de los migrantes venezolanos que han debido abandonar su país por la tragedia humanitaria que se vive en Venezuela. Y esa preocupación sobre los derechos humanos lamentablemente no se expresa en Venezuela, porque el gobierno del presidente Maduro ha violado sistemáticamente los derechos humanos, como está establecido en diversos informes de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y en diversos informes de organismos no gubernamentales de derechos humanos. Pero yo creo que hay algo que rescatar en las declaraciones del ministro venezolano y es la disposición a dialogar y a coordinar las deportaciones de personas que son o han sido expulsadas por decreto de nuestro país y que hasta ahora no han podido llegar a Venezuela. Y concuerdo con el presidente Boric en el sentido de que no hay que escalar estas diferencias que existen con Venezuela y que hay que centrarse en resolver esta situación. Así que me parece que a través del diálogo, y estoy seguro que el canciller Van Claveren ya debe haber agendado las reuniones en Santo Domingo, en la cumbre que habrá próximamente, claro. Tanto a nivel ministerial y quizás también a nivel presidencial, para abordar este asunto a través del diálogo y la negociación. Heraldo, pero usted percibe o cree, de acuerdo a su experiencia, de que si las relaciones bilaterales entre el presidente Boric y el presidente Nicolás Maduro fueran más fáciles, más amistosas, ¿el problema podría resolverse o no pasa por allí por un tema de falta de simpatía entre los dos gobiernos? No, no es un tema de simpatía. Yo creo que se trata de coordinar una situación puntual. Eso no significa que el gobierno del presidente Boric vaya a pensar de manera distinta respecto a lo que sucede en Venezuela, pero la postura de Chile siempre ha sido de tratar de promover el respeto a los derechos humanos y un tránsito pacífico hacia la democracia en ese país. Pero pese a las diferencias, hay asuntos donde los dos países tienen que entenderse, y este es uno de ellos. Así que me parece que más allá de las simpatías o antipatías, este es un asunto que hay que resolverlo a través del diálogo y no incrementar las tensiones, no escalar, como ha dicho bien el presidente. Y respecto a Bolivia, es verdad, también el vicecanciller boliviano ha dicho que no existe un acuerdo que obligue a Bolivia a recibir a los migrantes de terceros países irregulares, y efectivamente así es. Pero lo que llama la atención, más allá de esta declaración donde dice que estos asuntos tienen que resolverse con los países de origen de la nacionalidad de los migrantes irregulares, cuando en definitiva son personas que han cruzado irregularmente desde territorio boliviano. Pero más allá de eso, lo que a mí me llama la atención, Davor, es que estas personas son admitidas en territorio boliviano, la mayoría de ellos vienen desde Perú, y sin embargo, estas mismas personas que cruzan irregularmente a Chile, cuando se pretende devolverlas a Bolivia, no son admitidas. Entonces aquí hay una situación muy contradictoria, pero también
como en el caso venezolano, yo creo que hay que buscar el diálogo para resolver este y otros problemas puntuales. Ya, y en el caso de Bolivia, esa falta de diálogo que usted dice que tendría que ponerse sobre la mesa, ojalá en la cumbre de la próxima semana, en la cumbre iberoamericana, ¿pasa también por el hecho de que Chile no tenga hoy día relaciones diplomáticas con Bolivia? ¿Ese es un factor? ¿Estarían mejor las cosas si es que tuviéramos una relación más fluida? No, ese no es un tema fundamental, porque en definitiva los cónsules generales, tanto el de Chile en La Paz como el de Bolivia en Santiago, son personas primero de nivel de embajadores. No tienen la representación diplomática formal, porque no existen las relaciones diplomáticas, pero se comportan como tales y ven todos los asuntos bilaterales. Así que eso no es un obstáculo, a mi juicio. Lo que aquí se necesita es voluntad política y que Chile también busque resolver algunas preocupaciones de Bolivia. Bolivia, ¿qué preocupaciones tiene respecto a Chile? El contrabando, por ejemplo. Bueno, eso hay que reforzar el control del contrabando hacia Bolivia, porque a Chile también le interesa no solo el tema de la migración irregular, le interesa el narcotráfico, le interesa la cooperación policial en distintos ámbitos y, por cierto, relaciones económicas, turismo, etc. Entonces, independientemente de que no existan relaciones diplomáticas, esto se puede resolver con buena voluntad, con diálogo, con paciencia, porque estos temas, dada la historia de la relación bilateral, no son necesariamente muy fáciles de resolver. Heraldo, y desde ese punto de vista, en esta falta de diálogo que se ve a la luz del problema que tenemos con los países, ¿cómo evaluó usted a la ex canciller Urrejola en este tema migratorio? ¿Hizo todo lo que podía hacer, lo que estaba al alcance de su mano? ¿Condujo de buena forma la relación bilateral con estos dos países o no? Bueno, yo no quisiera pronunciarme sobre la ex canciller Urrejola. El presidente tomó una decisión de removerla y lo que sí puedo decir es que confío plenamente en el canciller Alberto Van Claveren. Yo creo que la política exterior está en manos seguras con el ministro Van Claveren, y el presidente yo creo que ha tomado una decisión muy sabia al nombrarlo, porque tiene trayectoria, conocimiento, respeto al interior de la Cancillería y en un amplio espectro es una persona prudente. Y por lo tanto me parece que tiene las condiciones para que estos asuntos, que son complejos, tanto con Venezuela como con Bolivia, se puedan ir resolviendo. Así que yo tengo confianza en que vamos a ir por buen camino. Y desde ese punto de vista, Heraldo, ¿qué tan importante es la cumbre iberoamericana de la próxima semana? ¿Cuáles son las reuniones que usted esperaría tenga el presidente Gabriel Boric para poder solucionar o bien encauzar esta crisis? Bueno, yo estoy seguro que el canciller Van Claveren ya debe haber dado instrucciones para concertar reuniones. Primero, probablemente a nivel presidencial. No lo sé, pero probablemente pueda existir esa posibilidad. El presidente ha tenido una relación incluso personal con Luis Arce, el presidente de Bolivia, y probablemente entonces se produzcan esas reuniones de nivel presidencial. Pero aún más importantes son las reuniones de trabajo a nivel ministerial y técnico. Esas sí que son importantes porque ahí se entran al detalle y yo esperaría que se produzcan esos dos tipos de reuniones, presidenciales, ministeriales, de trabajo y técnicas. Más allá de estos dos países, que probablemente van a ser una prioridad, el propio presidente lo ha dicho, es probable que el presidente tenga otras reuniones bilaterales. Generalmente estas cumbres, los sustantivos no son de tanta utilidad como las reuniones bilaterales que se hacen al margen de estas reuniones. En este caso es una cumbre importante porque se está haciendo cada 2 años ahora, es la comunidad iberoamericana, hay que pasar revista a lo que está sucediendo. En el mundo hay cosas muy complejas, la guerra en Ucrania, el conflicto entre Estados Unidos y China, la situación de la pandemia que aún subsiste, esta crisis, espero que no sea así, del sistema financiero internacional a propósito de la quiebra del banco, del Silicon Valley Bank y de varios bancos en Nueva York y del Credit Suisse, nada menos. Entonces hay muchas cosas sobre las cuales conversar, así que yo estoy seguro que el presidente seguramente va a tener algunas bilaterales, no sé, probablemente con
con Lula, Brasil, no lo sé, pero esta es una oportunidad para tener los contactos directos a nivel presidencial. Heraldo, y en otro tema, lo que tiene que ver con la política interna, ¿cómo observa usted también como un actor político de nuestro país las declaraciones que han hecho varios dirigentes políticos de su sector también respecto a que es hora de revisar el programa de gobierno, el programa político? Incluso el presidente Gabriel Boric decía, bueno, no hay mayor drama en revisar lo que ha pasado y lo que se puede hacer en los próximos 3 años que quedan. Bueno, todos los programas de gobierno se tienen que revisar a la luz de la realidad, de los acontecimientos. Entonces, yo creo que efectivamente no es ningún drama el ajustar los programas, focalizar y priorizar, porque yo he leído el programa del presidente Boric y es bastante amplio, y evidentemente hay que priorizar en cuestiones tan fundamentales como ver cómo se aborda ahora la reforma tributaria, la reforma previsional, que es fundamental, la reforma de salud, y hay que ir en la dirección de los temas que le importan a la gente. Hay cuestiones que se han transformado en algo mucho más prioritario, como la seguridad ciudadana y el combate al crimen organizado, que tiene una relevancia mucho mayor que lo que estaba establecido en el programa. Entonces, a la luz de la realidad, los programas tienen que ajustarse y tienen que priorizar un número más bien limitado, y el presidente obviamente va a tener que focalizarse porque son ya menos de 3 años los que van quedando y hay que programar aquello y tener un buen diálogo con la oposición para conseguir que estas iniciativas que requieran ley sean aprobadas. Así que estamos, yo creo que esperando que se haga esta priorización. Vamos en buen camino y en el intertanto veremos lo que pasa con el proceso constitucional, con la nueva oportunidad que está teniendo Chile. Heraldo, y en lo que es este primer año de gobierno del presidente Gabriel Boric, esta nueva coalición que además llega por primera vez al poder, al mando desde el Palacio de la Moneda, ¿cómo evalúa usted que lo ha hecho el presidente Boric en materia de seguridad? ¿Se ha hecho todo lo que se podía hacer? ¿Se le ha puesto la urgencia necesaria a los proyectos que el gobierno considera urgentes para ser legislados? ¿Cómo ha visto usted, por ejemplo, el respaldo también a Carabineros? Bueno, yo veo que el presidente ha priorizado la seguridad ciudadana y el combate al delito y al crimen organizado. Y eso me parece muy bien. Y en eso está concentrado tanto el subsecretario del Interior como la ministra Tobá. Y me parece que están por muy buen camino. Yo creo que eso tiene que ser la prioridad número 1, y con muchos elementos nuevos. Y sin demagogia, sin aquello que Sebastián Piñera dijo cuando llegó al gobierno: se acabó la fiesta de los delincuentes. Y nunca tuvieron tanta fiesta los delincuentes durante ese periodo. Entonces, dejando de lado la demagogia, yo creo que se ha ido de frente en contra de la delincuencia, y yo espero que algunos de los proyectos que tienen que materializarse para ya sea endurecer las penas o tener más recursos para Carabineros y la PDI se vayan concretando como se han ido concretando. Así que yo creo que esto va por buen camino. Lo que está pasando, Davor, con la criminalidad es algo que se ha extendido. Apareció hace poco una edición especial del diario Le Monde de Francia diciendo que el crimen organizado tiene una enorme plasticidad y los gobiernos no cooperan entre ellos y no tienen la misma flexibilidad para combatir esta situación. Estuve anteayer con el expresidente José María Figueres de Costa Rica y me decía: mira, en Costa Rica nunca había habido tanta criminalidad, tantos asesinatos como los que hay ahora. Entonces, esta es una situación que se extiende en nuestra región y a nivel internacional, y hay que tener una actitud muy firme, muy dura de combate a la delincuencia, y me parece que el presidente va por buen camino. Ya, y pensando en lo que usted mismo dice, Heraldo, que se ha extendido esto del delito, que tiene plasticidad, que es un fenómeno que se da en Chile y también en buena parte de América Latina, ¿es plausible pensar en lo que proponían durante esta jornada parlamentarios y alcaldes de la oposición, por ejemplo, decretar estado de excepción en la región metropolitana para mejorar la sensación de seguridad? Todas las noches nos despertamos o al amanecer con portonazos, con encerronas, con sicariatos también que ya están siendo reiterados en varios puntos del país.
Mire, yo creo que el instrumento de los estados de emergencia son esos, nada más que instrumentos. Yo creo que más importante es la acción que se desarrolle. Entonces, no sé cuáles pueden ser los efectos de algo semejante, pero no podemos estar con estados de emergencia en el norte, en el sur y en la región metropolitana. No me parece en principio, pero estas son cuestiones que el gobierno tendrá que evaluar. Yo creo que más bien hay que ir de frente para ir limitando la disponibilidad de armas, que es una cuestión absolutamente fundamental. Hay que limitar la posesión de armas en manos de civiles y incrementar las penas, ser mucho más duros en aduanas respecto a cómo ingresan estas armas y bueno, tener una actitud proactiva de la policía y de ambas policías. Y me parece que el despliegue de la policía, la prevención del delito, puede ser más importante que simplemente la declaración de un estado de emergencia. Heraldo, lo último, y aprovechando su expertise en materias internacionales, ¿cómo observa usted esta decisión de la Corte Penal Internacional de decretar en el día de hoy una orden de arresto contra Vladimir Putin? ¿Y cuáles efectos puede tener esto en nuestro país o en América Latina o en el mundo? Bueno, este es un paso en el desarrollo del derecho internacional humanitario, pero sin embargo, Rusia no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y por lo tanto Rusia no está obligada a entregar, por cierto, al presidente, digamos, a la Corte para que sea juzgado. Sin embargo, yo creo que esto va a significar una dificultad para Putin a futuro en sus viajes. El problema es que la Corte Penal Internacional no tiene todas las herramientas para ejecutar una orden de arresto. Eso pueden hacerlo los países que son miembros del estatuto. Pero sin embargo, en el pasado, presidentes bastante menos poderosos que Putin han escapado a esta sanción. Por ejemplo, Omar al-Bashir, cuando era presidente de Sudán y había una orden de arresto en su contra por delitos de genocidio, bueno, visitó varios países, incluyendo Sudáfrica. En Sudáfrica incluso hubo una orden de la Corte Suprema para detenerlo y pasó, se quedó, salió y no pasó nada. Entonces, yo dudo que esto lleve a un arresto de Vladimir Putin, pero creo que va a ser una nube sobre Vladimir Putin y va a dificultar sus viajes internacionales. Pero yo no imagino qué país miembro de la Corte Penal Internacional lo arrestaría, de los 40 más o menos que son miembros de la Corte. Es difícil, pero es una señal, yo creo que es una señal alentadora desde el punto de vista humanitario, porque se trata de nada menos que de la deportación forzada de niños a Rusia, de niños ucranianos, y eso es una situación extremadamente grave, extremadamente seria. Bueno, veremos cuáles son las consecuencias internacionales que tiene todo esto. Don Heraldo Muñoz, muchas gracias por acompañarnos hasta ahora. Gracias, como siempre, un placer conversar con usted. Igualmente de ahora. Hasta luego. Que esté muy bien, buenas tardes. Tu bolsillo